Pablo Carballo, como Pablo Carballo. Pati Ulloa, como Pati Ulloa. La cita. El cuentero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás, Aldo? No sé, veo a todo el mundo dando gritos. Y digo, pues Empezamos con energía. yo también voy a gritar. Hace un minuto estábamos llorando. Claro. Que parezca que estamos despiertos. Lo que tiene la bipolaridad. Con la tele. Nos estábamos haciéndolos felices, ¿no? Estamos muy contentos de tenerte hoy día en nuestro programa de La Cita. Tremendo invitado, Pablo. Tremendo invitado. Cuéntanos, preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué Pues, haces? pues ¿Qué haces? yo soy Aldo Méndez. Ay, me encanta. Soy un cubano que hace casi 26 años vive en España. Ya. Marxista Hippie- pop. Marxista pop, hippie tardío. Porque yo descubrí que era hippie cuando ya se me había caído el pelo. Y entonces pues ya no tenía con qué fardar del hippismo. Y me dio por conocer el mundo y viajar. Y soy cuentero, cuentacuentos. Tengo algún libro publicado, pero yo no me siento escritor. Yo soy un hombre oral. Yo soy Ay. un hombre de palabra viva. Ay. Es que digo oralidad y enseguida Sí, cada no, quien no, se lo cada lleva a uno su sabe terreno. Es que también puede ser igual. También. Es lo que tiene No la anula el polisemia, la polisemia. Cuentero o cuentacuentos, ¿cuál es el Mira, cargo? yo creo que tiene que ver con las nomenclaturas que muchas veces se les imponen a estos oficios nuevos. Cuentero para mí tiene el cuerpo del oficio, ¿no? Como panadero, como sepulturero, Claro, no sé, algo que se va como aprendiendo. frutero, algo que se va ejerciendo, aprendiendo, esa cosa casi artesana de la palabra, ¿no? Y cuentacuentos es una traducción simplista del storyteller. Cuenta cuentos. Y entonces, claro, como es muy sonoro, muy rítmico, se puso muy de moda, sobre todo en estos ámbitos de la animación a la lectura, de las bibliotecas, del contar para niños. Ahora, además, por lo menos en Chile, no sé si en otros países, ser cuentero es ser chamullento. En algunos, en Argentina, en Colombia no, en Colombia el cuentero es el que cuenta, en Argentina, en Chile, pero en Cuba, por ejemplo, el cuentero es el que ejerce la cuentística como género literario y el chamullero es el cuentista. Claro. Chamullero. O sea, el que engaña, El que te engrupe. el que te engrupe, ese es el Claro. cuentista. Mira, Sí. aquí tenemos mucho... Mucho cuidado Oh. con todo, con todo. Así nos tienen perdidos en este mundanal ruido. Y te hago una pregunta, porque yo o igual sé del mundo, pero hay gente que no sabe, que le dicen cuentero o cuentacuento y piensa en niños. Por Sí. lo general, como es más que acá quizás no sé si está tan conocido el mundo cuentero adulto. Y cuando uno dice, no, es cuentero adulto, porno. No. Como que se van a un extremo o al otro, ¿viste? No, Como- no. La gente, mira, yo creo que en nuestro oficio, como en casi todos estos oficios, hay que ir a ver, hay que experimentar. La gente tiene mucho miedo porque la palabra me lleva, ¿no? La palabra te lleva, pero cuando tú llegas allí, que te colocas, aprendes. Contamos para niños, para adultos, para casados, para solteros, contamos cuentos eróticos, contamos. Contamos quiere decir había una vez. Y secuenciar, contar como contar en contabilidad, es secuenciar una serie de hechos que te llevan a plantear un conflicto y resolverlo. Hay cuentos de humor, pero hay cuentos también dramáticos. Hay cuentos oscuros, hay cuentos de terror, hay toda esa diversidad de cuentos que tiene tanto la tradición oral como la literatura, porque vamos bebiendo de esas dos fuentes. Y son cuentos que existen, que están escritos de autores conocidos, o son cuentos que escribís vos. Yo juego, empecé desde con la literatura, porque yo soy cubano y ya sabes que los cubanos somos los argentinos del Caribe. Y entonces, claro, la literatura, Es un piropo. sí, tú que vienes de donde Me decís a vienes. propósito. Entonces, Como claro, Si fuera chileno diría no, solo decir, chileno. contar un autor era como decir, yo leo. Claro, te Contar da- a te da Sábato, es color. decir, yo sé quién es Yo sé Sábato. quién es. Contar a Borges, aunque no lo entienda, Claro. yo cuento a Borges. Aunque tengas Entonces, un puto claro, cuento. Una sí, cita, aunque sea una cita. cita. Sí, claro, pero luego vas descubriendo, en la medida en que te vas
peleando con la literatura, porque la literatura tiene sus códigos que no son buenos para la oralidad, porque la oralidad exige facilidad, fluidez, y la literatura a veces es muy críptica, muy cerradita, y cuando te vas La peleando... Carolina Rueda decía una vez en un taller que la cuentería está más cercana al cine que a la literatura. Sí, yo por otro lado pienso que está más cercana a la poesía que a la narrativa. Mira. Porque es una Carolina cuestión de... Rueda es una Es una cuentera excelente, colombiana. maravillosa cuentera colombiana, y yo creo que es eso, que luego descubres, porque somos generaciones que estamos muy cerca de la literatura. Claro. Aprendimos a leer, fuimos a la escuela a leer, No nos dieron como lengua ahora, y que son unos literatura. estúpidos. Claro, bueno, no, ahora hay de todo, y en nuestra época hubo de todo. También. Sí, que... Pero que- como que no estúpidos nos que quedaba leían, más. Sí, Antes y, era y te estúpido que obligaban leían. a leer, y de pronto tú tenías 12 años y te habías leído, por lo menos sabías nombrar 4 clásicos. Claro. Y Sí. podrías decir, puedo No, y algunos escribirlo. son los únicos que le hicieron Claro, cuando pueden- tenían 12 sí. años. Después no le hicieron nunca Después, más. y entonces luego descubres que hay una cosa que se llama tradición oral, que son estos cuentos que te contaron los abuelos y las abuelas, y que muchas veces quedaban en el plano de lo familiar, de la cocina, Se va del hogar, transmitiendo. y se va transmitiendo. Y ya luego empiezas a tirar, y yo creo que hasta que en un momento de la vida dije, pues esto que se llama tradición me da una estructura, esto que se llama literatura me da una poética, pues ¿por qué no contar mi vida? Desde partir del autorreferencial y contar lo que soy, contar lo que he vivido. Ahora, eso no requiere una cierta madurez, porque yo me imagino, te veo de niño con pelo en Cuba, con todas las historias. Y las histerias. Hice arroz con leche especialmente para ti, mira qué tonta nos les río. Joder, me ha llenado jugo de frutilla y ahora... Bueno, ¿y en qué momento tú dijiste, quiero contar esto, quiero que sea mi oficio? Porque en algún momento en Cuba estuviste ahí, me imagino que ibas a ser, no sé, chofer de micro, No, pintor, perdona. obrero, médico. Vamos más atrás. ¿Cómo ¿qué? llegaste a, Claro, ¿cómo llegaste a es esto? que mira, Pati, estaba escrito que yo ni chofer de micro, ni pintor, ni obrero, ni agricultor. Hay una anécdota muy clara. Yo soy el primer varón de una familia heteropatriarcal como toda América Latina, en pie de lucha. Yo soy el primer nieto varón de mi abuelo. Mi abuelo que era un hombre de campo, un hombre muy noble, del que me heredé las mejores cosas que tengo como ser humano, pero lo primero que me regaló mi abuelo fue un caballo. Yo soy de pueblo, y mi madre agarró a mi abuelo y le dijo, él no va a montar el caballo, él Ella va a sabía. estudiar. Mi madre sabe, una madre sabe lo que engendra, Pati. Y que va a ser padre sabrá lo que está creciendo. Sí. Pero en la el idea del vientre. caballo en realidad era como vas a trabajar Sí, desde como chico, que no era un eres, juguete. no era un juguete, Era un no, pony. no es solo que vas a trabajar desde chico, eres el hombre y te doy como, era como Perfecto. Te transmitirte dejo un el legado, legado. un Las legado. expectativas estaban. Luego, claro, yo tuve el privilegio de esos años, claro, porque ahora hablar de Cuba con la que está cayendo y echar un elogio a aquellos tiempos gloriosos de la Revolución Bueno. Cubana es ponerte una etiqueta. Peligroso, No, claro. yo soy de un pueblo perdido en la geografía del mundo que tuvo uno de los mejores colegios de educación primaria que había en mi país. Y Uno dentro de de los Cuba dentro- quizá tiene claro, buena educación. Claro, en aquel momento Claro. histórico. Entonces, claro, yo tuve la suerte de terminar la primaria y salir de mi pueblo a estudiar. Yo me fui a estudiar de mi pueblo, fuera de mi pueblo a los 12 años. O sea que yo desde pequeño se me desdibujó ese camino que intentaron. Sí, Mi madre lo tuvo claro, me acompañaron. Mi madre fue muy buena compañera de viaje. Pero era sigue siendo. extraño ir a estudiar en esa época para la gente, no sé, de tu No, pueblo. no, era precisamente la época en que mucha gente se fue a estudiar. Por eso te digo que es difícil hablar de eso, Hoy día, claro, porque ahora es- mismo que no hay conciencia de clase, que se le tiene tanto miedo a la izquierda, al comunismo, a todas esas cosas, y no estoy defendiendo los errores posteriores de la dictadura cubana. Si no estoy defendiendo eso, estoy diciendo que hubo una época histórica que no sé si se acuerdan de la esperanza. ¿Te acuerdas de la esperanza? Pues existía la esperanza. Sí. Yo soy hijo de esa generación. Estudié filosofía en Rusia. Estudié para ser filósofo, profesor de la universidad. ¿En Y mi serio? No profesora, tenía idea de eso. y mi profesora de ruso, cuando terminé la preparatoria, me dijo en algún momento, tú no vas a vivir de la filosofía, tú vas a vivir de las palabras. Era mi profesora de lengua y literatura ¿Qué rusa. edad tenía ahí? 20 años. Ah, era cabro. Wow. ¿Y te Hace fuiste 40. a estudiar a Rusia? A Rusia, a Moscú. ¿Con cuántos años? Con 19 cumplí 20. ¿Sabiendo ruso o te No, fuiste así? sabía 4 cosas, Miñazabud, y nos fuimos a la facultad preparatoria.
Entonces, todas esas cosas, era la esperanza, Sí. era el Ahí riesgo. te hubiera servido el caballo. Claro, para salir corriendo. Y bueno, pues justo en ese tiempo encontré un autor en una librería que se llama Druzhba. Druzhba en ruso significa amistad. Y aquel cuando me dijo, cuéntame, yo no sabía lo que era. Y cuando volví, yo viví en la época de Moscú, la época gloriosa de Moscú. Yo viví el no a Pinochet, la caída del muro de Berlín y ¿Qué la año fue liberación eso? de Bandera, 80 89-90. Ah. Yo en esa época estaba en Moscú. Entonces, ¿Pero ¿Te claro, acordás, por ejemplo, lo que pasaba en Chile? No sé. claro, es que te tienes que acordar. Yo recuerdo perfectamente porque era como que se acabaron los extremos. Se acabó la polarización. Se cae el muro de Berlín, se cae el telón de acero. ¿Cómo lo viviste tú? Pues vivíamos como si fuera la esperanza. Luego, claro, se había engendrado esta cosa que se llama neoliberalismo, que nos ha hecho creer que somos libres y dueños de un universo que abstracto y mentira, y ahí andamos enfermos y psicópatas todos. Y cuando yo regreso a Cuba, regreso con problemas ideológicos, porque yo había visto el fin del gran paradigma del socialismo ¿Lo viste ahí universal. mismo? Claro, lo vi en vivo y en primera directo. persona. Yo regresé a Cuba en febrero del 91 y en junio fue el golpe de estado de Boris Yeltsin y se acabó la perestroika. ¿Y llegaste tú? Y llegué a Cuba. ¿Llegaste entregando la palabra o qué? No, llegué castigado a una comunidad a trabajar para identificarme con la realidad cubana, como todos ¿En los serio? estudiantes Volviste de- y como que y ¿qué ahí se cree este? Claro, y ahí descubrí la animación sociocultural y me fui a un curso a La Habana y en el curso había un módulo que era narración oral. Y cuando mi maestra Mayra da el primer curso, dice, ¿quién quiere contar? Y yo le dije, yo. Y Mayra se queda mirando y dice, ¿pero de dónde sales? Y yo le dije, es que siempre me gustó hacer esto, no sé lo que era. Y ahí Mayra me cogió de la mano y me fue llevando. Y yo hice mi primer taller grande en marzo de hace 31 años. Y en septiembre de hace 31 años estrené mi primer espectáculo. Y 4 años más tarde hice mi primera gira internacional y los cuentos llegaron a mi vida como para decir, mira hijo mío, olvídate de la filosofía, del marxismo, de la retórica y póngase a contar cuentos, que eso es lo suyo. ¿Y no pueden haber cuentos y marxismo? Sí, a la vez? sí, yo creo que al final, no, al final Porque yo me eres un lo, marxista yo pop, me lo tú te noto, autodenominas. sí, yo me lo noto, soy el único. Claro, es que cuando yo miro la estructura lógica que le doy a los espectáculos, el modo en que me relaciono con el público, las búsquedas, los caminos que voy tejiendo, pues ahí hay una cosa que se llama ley de causa y efecto, ley de la unidad y lucha de contrarios, esas cosas que dábamos en marxismo, ¿no? Entonces, claro, que entonces yo como para aligerarlo le digo marxismo pop. Por cierto, una vez aquí me dijeron en el Cawin, después de contar, me dijo un garzón, como decís aquí en Chile, me dijo, eres muy bueno, pero ¿por qué has dicho en público que eres marxista y eres homosexual? Digo, porque soy ambas cosas. A estas alturas de... Mira, cuando... ¿Pero qué año era? ¿De 70? Eso fue, ¿Qué año? no, eso fue hace... Creo que fue justo después de la pandemia. O sea, ¿era un mozo chileno? Sí, de 20 y tantos años. Yo me quedé loco porque dije, mira, cuando Pablo, a ti no se te va a caer el pelo porque Ya a veo que es esta altura, genético. espero que no. Pero se te ha muerto la abuela también. Sí. Pues cuando se te muere la abuela y se te cae el pelo, te tienes que ocupar tú mismo de tu autoestima. Si no, la cagaste. Sí, Entonces se me murió la abuela, se me cayó el pelo y hago Me lo que queda me da la otra. gana. Escucha. Está bien, pues. Escúchame, toda la vida ligado a la literatura, a la oralidad. Sí. ¿Se puede vivir de eso? O sea, evidentemente sí, pero O sea, para está uno vivito y coleando. uno que está acostumbrado al neoliberalismo, Claro. A ver, se ¿Cómo se vive, vive? se sufre, se sobrevive. claro. Es muy ¿En difícil. Cuba pudiste vivir de los cuentos? En Cuba yo era asesor del ministro de Cultura Ah, no. para políticas culturales con niños, adolescentes y jóvenes. Era Pero, un pichulonazo. claro, pero escribía programas en la radio para niños y tenía una sección de Espectacular. culturales en la otra emisora de radio y contaba cuentos. Y sí fuera de los pocos narradores en ese momento, cuando empezó a profesionalizarse la narración oral en Cuba, que cobraba un plus por contar historias. Y cuando dijiste, pues estabas bien ahí, digamos, estabas considerado, eras valorado, lo que hacías estaba rindiendo su fruto. ¿Cuándo dijiste ya me voy a España? Yo no dije nunca. O sea, mira, yo soy... No, de hecho, pero- de hecho La oralidad no dice nada, ¿por ¿no? qué estoy aquí? Porque soy un ser inconsciente. Vente, Aquí, acá. pues vente acá en este lugar, aquí con ustedes.
Yo había ido varias veces a España. Fui como parte de un proyecto, al frente de una exposición, conté por casualidad. Tenía un repertorio escasísimo, me vio contar el director del Museo Nacional del Teatro y me invita a dar unos cursos. Y empecé a ir, eso fue en el 97, volví en el 98, volví en el 99 y en el 2000 me quedé más tiempo del que me habían dado permiso para quedarme y no me permitieron volver. Entonces yo no dije, me voy. A mí me dijeron, quédate. Me vino encima la losa del miedo, yo tenía una vida... Uno cree que el futuro es decir, cuando uno tiene arraigo, cree que el futuro es prometedor si no te arrancan. Es decir, y yo soy muy de Cuba, aunque parezca, me sentís hablar de esta manera, quien me conoce de verdad, quien me ha visto sabe que yo soy muy cubano. No se va eso. Y no se va. Se me va sobre todo cuando tengo un mal día, Bueno, cuando la nostalgia me ataca por ahí. Pero de pronto tú sientes que yo tenía las raíces muy bien puestas. Yo soy de pueblo. La gente de pueblo es de tierra. Además de claro, Meneses. claro, de Meneses. Entonces yo allí tenía espacios en las radios, contaba cuentos, iba a publicar mi primer libro, iba a terminar mi primer magíster en promoción y animación sociocultural. ¿Estabas cómodo? Estaba. Comodísimo. Iba a España, ganaba un dinerito y completaba lo que me faltaba. Y la pasáis bien. Y jugaba ese juego absurdo que es la libertad romántica. El romanticismo de ir con los amigos y una botella de ron y una guitarra y a la bohemia. Y entonces es claro. Pero de pronto me veo intentando entenderme con el capitalismo al que lo conocía solo desde una teoría que había estudiado en un país socialista y decadente y aprendiendo. Igual es un choque. Pues mucho. Pero soy Ahora, un hombre fuiste a un muy país afortunado. capitalista y decadente. Claro, pero fui a esa cosa que se está perdiendo ahora en Europa, que es lo que la gente no se acuerda. Si en la historia hay que mirar, la vida hay que mirarla por la historia. La vida no hay que mirarla hacia el futuro. El futuro es una trampa. Pero cuando Europa, por miedo a toda la oleada socialista que estaba viniendo del este, empezó a tener un capitalismo más humano. Humano en el sentido de servicios sociales, jubilaciones. Para que no miraran para afuera. Claro, para nosotros generamos una sociedad del bienestar, pero No se vayan. os contentamos con esa cosa que ahora estamos huyendo del bienestar por un abstracto, porque yo no entiendo, y ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Cómo la gente se puede meter en esos berenjenales existenciales sin saber a dónde va y sobre todo sin tener ni puñetera idea de dónde viene. A ver, No, un dónde viene ejemplo puede ser, concreto. pero dónde va, quién No, sabe. un ejemplo concreto es, la gente no quiere procesos de paz, la gente no quiere referéndum, la gente no quiere constituciones nuevas, la gente no quiere. quiere la gente? La gente Algo. quiere un abstracto. Porque lo que yo no puedo pensar, Pati, estamos ahora sentados aquí en 2 centímetros cuadrados, oliéndonos Es lo que la gente nos ve desde fuera y a lo mejor imagina que estamos en el super estudio de televisión. Y es Porque tu Claro, pinche casa. y es tu pinche casa. Entonces, claro, la gente se come una marraqueta del lunes, el viernes, y cree que es recién amasada. La gente vive un abstracto de verdad que yo Todo te es lo una juro. mentira. De ahí Una vienen ilusión. las depresiones y las ansiedades. Cuando Y te no, ni enterás. siquiera ilusión, Pati. Pues Si sí. fuera ilusión, Sería mejor, fuera más leve. lindo. Es mentira y entonces es pesada. Cuando es ilusión, es leve. Y entonces la levedad tiene eso de que es como los globitos, estos que hacen las burbuja. pompas de jabón, ¡pac!, que son leves. Pero la mentira es una losa que te va aplastando, 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 aplastando. Es la diferencia entre ilusión y mentira. Y entonces es muy curioso, pero a mí me tocó eso, aprender a ilusionarme, aprender a no perder las ganas, a no perder la esencia y aprender a aprender, porque yo no sabía de mi oficio más que 4 cosas. Entonces me tocó entender qué tenía que defender y qué no, cuál era mi Lidia, postura. ¿Cómo lidiáis con eso? Porque hay una línea editorial que tiene un artista, un cuentero, incluso los comediantes, que yo sé que no te gusta mucho ese género. No lo conozco tampoco. No, ¿Ya? no. Pero uno tiene un punto de vista, uno no está así en la nada, uno tiene algo que no es una cosa discursiva, sino que en tu Es una postura. Sí, es una forma de estar. en Pero el es que mundo. eso que tú estás diciendo es muy importante, porque el cambio no viene en el discurso, viene en la postura que sostiene el discurso. Es decir, yo acción. trabajo mucho el tema de las emociones, y tú me has visto contar. Sí, pues. Yo cuando soy, y cuando soy el mismo que cuenta para adultos que para niños. Es verdad que en un bar le pongo un poquito de merquén, a lo mejor en un colegio más noble le pongo un poquito de azúcar, pero el planteamiento no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Claro. Porque una de las cosas a las que se le tiene miedo en este tiempo es a la oreja.
porque la oreja discrimina. Yo estoy insistiendo mucho en el trabajo para niños, que dejemos de tanta marioneta y hablemos con los niños. Despertémosle la oreja. Menos como, artificio. claro, menos artificio. Entonces yo no tengo artificio. Que es cuando los niños mejor se sienten, Claro. cuando son tratados como Claro, seres como humanos seres humanos. normales. Y el ser Es lo humano que igual, pienso. el ser humano, no Claro. me mientas. Y yo Sí. creo que mi valor más genuino en este oficio es la verdad. Yo soy verdadero, yo Es que soy yo- así, soy igual. Yo creo que esa es como la especie de revolución de hoy, Claro. es la honestidad, la sinceridad. Y digo cosas que a veces las dicen, ¿cómo dices eso? Porque lo digo sin acritud. Es decir, yo no quiero cambiar a nadie. Yo no quiero cambiar a todos. nadie. No, a mí me da igual, que cada uno sea dueño de su propio proceso. Y siendo cuentero hoy día, ¿sentís que es distinto ser cuentero hoy que hace 20 años atrás, 10 años atrás, antes de la pandemia? Sí, mira, todo ha cambiado. Incluso cambian los países. Yo ayer estuve contando he contado en estos días por aquí, y cuando volví decía, qué buen público es el chileno. Pero claro, después me pongo a mirar. Y en esta dinámica trabajólica de la realidad chilena, cuando alguien se sale de su casa y se pone a escuchar a alguien que te emociona, se sana, se cura. Es buen público porque hay una necesidad. La escucha es una necesidad que muchas veces es inconsciente. Claro. Y entonces, claro, una de las cosas que ha cambiado es la necesidad. La necesidad, y empieza la gente a tomar conciencia de los espacios de relación. Con los niños y las niñas es igual. Hay padres que van con los niños y escuchan desde un lugar que no escuchan en lo cotidiano. Entonces, yo sí creo que la palabra es una herramienta, por eso la utilizan tanto para bien, para mal. Hay un Claro. cuento de tradición yoruba que habla precisamente eso, de que Olofi le pide a los dioses que le traigan la mejor de las comidas para saber cuál de ellos iba a ser su representante en la tierra. Le llevan cosas, y Orula, que es el dios de la adivinación, le lleva un guiso de lengua. ¿Y por qué me traes lengua? Pues con la lengua se puede enamorar, seducir, cortejar, ilusionar. Y luego les pide a los dioses que le lleven la peor de las comidas. Y los dioses le llevan de todo, excrementos, cosas, y Orula le lleva lengua. ¿Y sí, por qué? Porque con la lengua se despiertan los odios y las guerras. Y yo creo que cuando la gente descubre por eso es que este sistema invierte tanto en lucecitas de neón que nos cieguen los ojos. Yo hay una historia mía que cuento el cuento de mi hermana, cuando digo que hace mucho tiempo los niños nacíamos con los ojos cerrados y las orejas abiertas. ¿Os acordáis? Sí. Ahora, ¿y tú qué vas a hacer, papá, prontito? Nacen con los ojos así. Y tienen 18 años y todavía no saben escuchar. Dice, eso es muy significativo. Y mi misión es esa, contar lo que la gente no se atreve a contar. Hay gente que me dice, eres muy poético. No, soy cursi. Yo soy como una telenovela. Pero una telenovela gorda y sin pelo y Eres humana como y que Juan se ríe. Gabriel de los cuentos que anoche estuve viendo. Ah, bueno, me han dicho que si estoy La serie. hasta la pantoja. Me han dicho que si soy la pantoja de la narración Y él oral. cuenta eso, que Y- él escribe simple, porque las palabras complicadas él no las Claro, sabe. yo Entonces, le digo a él dice lo yo le digo a los que cuenteros eso. Es decir, si yo te digo anonadado, entre que tú piensas qué quiere ¿Qué decir chucha es? anonadado, Ya se pierde. atontado. Claro. Dime atontado. Claro, sí, Me quedé estoy de atontado acuerdo. mirando el atardecer. Pero Pues ya. entonces, ¿cómo se asemeja eso, no sé, a la poesía? Que decís que viene de la poesía, que te gusta la poesía. Y yo siento que la poesía, obviamente estoy haciendo una generalización, la poesía suele ser como tan difícil y tan... ¿Sabes por qué es difícil, Pablo? Porque la poesía tiene que ver con una cosa que no nos enseñan en ningún lugar, y es con la respiración. ¿Cómo es eso? La poesía se respira. Y es como cuando... ¿No te ha pasado que tú hablas inglés bien? ¿Hablas inglés fluido? ¿Hablas francés? Yes, I do. ¿Hablas francés? ¿Hablas? Sí, ¿Has entiendo oído, algo. por ejemplo, la Sass, que se puso muy de moda cantando en francés? Sí. ¿Entiendes todo lo que dice? No, todo no. ¿Qué sientes? ¿Cómo respira? Claro. En la poesía es El igual. ritmo. Claro, pero en la escuela nos dice, esta metáfora quiere decir, cuando Neruda dijo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, quería decir que estaba lanzándose al borde del abismo. No. No. A veces es tan sencillo como respirar. Respirar, respirar y respirar. Y la poesía se enseña a respirar. Entonces yo siento que cuando yo cuento un cuento respiro esos silencios perezosos que tengo a veces mientras cuento, esas urgencias que me entran cuando estoy contando, esos quiebres de voz, tienen que ver con los arrullos. Ahora que vas a ser papá ya lo verás, cómo te cambia la voz, cómo te cambia el mirar, cómo te El cambia el ritmo. abrazar, el ritmo. Y eso es poesía. La poesía es eso.
No es la frase poética, es la No la poesía respiración. concretamente. No es es la respiración que sostiene cuando la métrica clásica y cuando el verso se nos quedó chico, apareció la métrica libre para que pudiéramos respirar de otra manera. Bueno, Porque por eso respirar- vos decís que la narración oral se parece más a la poesía que a la literatura. Porque encontrar la voz propia es precisamente encontrar tu respiración, Es tu propio ritmo. es tu propio ritmo Sí. y ese pulso es la poesía. Y que es como Quiero la aplaudir. huella. Quiero aplaudir. Es como tu huella digital, ¿no? Entonces, no hay dos cuenteros iguales, por no, ejemplo. no hay, no. Y incluso existe la imitación, porque la imitación en el arte Porque además tú es tenés tus impepinable. referentes, Y uno tienes dice, yo quiero contar referentes, como claro. Aldo. Sí, o ves, incluso tus referentes es decir, uy, eso yo nunca lo haría. También te pasa. sí. Yo creo que uno va aprendiendo de... Para mí ha sido muy significativo ver, escuchar y sobre todo sentir la escucha. Una de las cosas que yo aprendí hace ya unos años con cuenteros y cuenteras que no me gustaban, me voy a sentar en un lugar del público en el que yo me borre y voy a sentir la energía con la que el Claro. público escucha. Es maravilloso. Porque ahí te das cuenta que la gente no está escuchando necesariamente la historia que cuenta, está escuchando la historia que necesita escuchar. Es como le resuena. Claro, Con es, la es, energía. es una energía. Es como A mí cuando me- con escuchas el- una canción claro, y tú lloras con la y canción. no sabes qué quiere decir. Claro, o sabes, pero se conecta con algo que es muy Hoy es tuyo. Titanic y te Te vas evoca. y en tu puñetera vida te ha subido un barco. Claro. Y tú abres los brazos Sí, y todo y claro. te dejas llevar. Entonces yo creo que estamos hechos de emociones, Mm. que muchas veces no sabemos cómo expresarla, cómo decir esos sentimientos, cómo... Y claro, Porque nos han cortado toda la claro, vida. los hombres no lloran, las mujeres Castrados, cuidan, castrados. las mujeres son de un solo hombre. Vamos, que no sé. Sí, Eso. uno no sabe cómo sentir a veces. Y tiene miedo incluso de sentir, Pablo. Porque a veces hay gente que te cae mal y no te atreves a decirle que te cae mal. Es que no me gusta. No me gusta. Te No estoy- somos tan honestos. No somos honestos. Andamos llenos de Y en este máscara oficio y como el nuestro hay que En pelotas. empelotar. ¿Y eso es igual en todos los países o notas que hay alguna diferencia? No hay muchas diferencias porque, a ver, Pero ¿cuáles te gustan más de los países que tú has visitado? Mira. Los cuenteros que tú has visto. ¿Cuáles son los que tú decís, oh, estos son... mira, zarra"? hay... he descubierto en este viaje a Chile que hay un resurgir muy bonito de la narración oral. Tuvo un momento como raro Chile, ¿cachai? Pero yo siento que nunca ha terminado de despegar. Pero la ahora narración está, yo oral. creo que ahora hay Ya. como que Como un empuje, una fuerza. algo. Hubo una diáspora difícil, un recolocarse, un filtrarse, porque son oficios que no tienen academia. Claro. Al no haber academia, ¿qué es lo que lo Yo filtra? aprendí de otros. La gente. En Colombia, Colombia es un país donde la palabra enamora. Y que tenemos una idea errónea del acento colombiano. En Colombia hay tantos acentos como regiones Sí. tiene, porque incluso en el mismo Caribe, desde Barranquilla hasta Riohacha, Sí, hay otras. 5 acentos distintos. Entonces, claro, pero el colombiano tiene una cercanía a la palabra hablada que es maravilloso. En México, el gran problema de México muchas veces es que todavía hay cosas que uno ve desde fuera y es esa losa moral de la opresión, ¿no? De que está. En Chile también, es el tema de Chile, por ejemplo, tenéis un acento que habláis de una manera, respiráis de una manera, pero cuando tenéis que respirar para decir la frase completa, la frase no le queda completa porque no es orgánico No el alcanza. respirar. Hay que aprender a respirar. O hay que aprender a meter esa frase o a cortarla al tamaño de tu respiración, porque el chileno es de respiración chiquita, ¿cachai? Sí, Claro. Po, sí. ¿cachai? Po, que el Sí, chileno como que- va como que respiramos Entonces acá cuando nomás, que no de hay pronto una cuando tú te respiración imaginas a profunda. Pablo Neruda, ¿habéis escuchado a Pablo cuando decía, puedo escribir los versos más tristes esta noche? Todo lo que tenía que alargar ese chileno, el aliento para que le cupiera el verso en una frase. Es muy difícil, y eso tiene que ver. O sea que entonces el tono de la nacionalidad Claro, tiene que ver con cómo y la narra. cultura y a mí, yo por ejemplo, que sentís el vosotros y la gente me dice, es que cuentas como español. No, cuando a mí se me ve el gesto, se me ve la cadencia, cuando yo termino la frase, cuando yo empiezo la frase, ese coqueteo es caribeño. Lo que pasa es que yo estoy contaminado por España, El que son sabor, 26 el sabor. años Claro. contando para Te niños. colonizó. Me colonizó, me sedujo, Sí. me atrapó, Es que eres fácil. me penetró. Eres un Hasta las seductor. entrañas.
Oye, ¿y tu perfil político nunca te trajo problemas? Sobre todo en esa época que era mucho más candente que ahora. Mira, en aquel momento era ingenuo. Mm. Yo creo que sí es verdad que no tenía... A ver, era un momento en que era más importante encontrarte a ti que encontrarte en la política. Si a mí me pilla justo el quiebre del socialismo como esa idea absoluta y totalitaria, descubriendo mi sexualidad. Mm. Y claro, no sé si conocéis a Pedro Lemebel, Sí, pero obvio. ser de izquierdas y maricas siempre fue muy Oh, difícil. Sí. Cuba. Pero más era- divertido. Claro, Divertido. claro. Entonces hay que leer, hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel, chilenos y chilenas, para que entendáis. Claro. Entonces, claro, estaba más apurado en que, de hecho, mi voz como narrador se recoloca y fluye orgánicamente cuando estoy en España, cuando ya no tengo ningún sistema ni ninguna familia a la que rendirle sobre una masculinidad. Ya, pero entonces en ese tiempo, antes de España, tú lo tenías ahí en el closet, estaba ahí. Yo tenía pareja, pero era como que, ¿sabes qué pasa? Que una de las cosas que cuando uno la mira desde aquí, en la heteronormatividad y en el heteropatriarcado, cuando eres una loca, pues sirves para el juego de las me reír y la burla y te aceptan en ese juego. Es como el porque estereotipo, el ¿no? estereotipo. Pero cuando no eres una loca, pues siempre hay quien te mira, pero también hay quien te defiende porque te ve como, oye, es muy decente. ¿Sabes? Claro. Es ese juego moral de la Igual puñetera es heavy, decencia. porque Es, es como- es decir, te tienes que Hay de reprimir. primera y de segundo, o sea, ya Claro. estáis hueviado y además tenés que ser Y de una cierta decente, forma. ¿entiendes? No le puedo acariciar a Pablo porque si yo toco a Pablo ya estoy Pablo se son calienta. acosando a Pablo. Aparte. No, perdóname. Aparte. Pero es difícil, es muy difícil e incluso todavía cuesta. A mí me cuesta sobre todo con el tema de la afectividad, porque yo soy muy afectuoso. Yo soy muy de acariciar, tocar, y los niños y las niñas necesitan el cariño. Y hay un momento en el que tú te asustas, porque claro, hay una idea de que las maricas somos pederastas. Y cuando tú abrazas Una a mala un idea. niño es la mala idea del pensamiento del otro. Y con eso me ha tocado, a mí eso me ha ¿Y tú tocado muy sabes- fuerte. ¿Crees que todavía eso Sí, está? y cada vez No, peor. ¿en serio? Esas pequeñas cosas que no superamos, Patti, son las que tienen al mundo como los tenemos. Si hemos focalizado el enemigo donde no está el enemigo. Los enemigos son los transexuales y las transexuales, los maricones, los migrantes. Los enemigos son los frágiles. Pero ¿por qué los enemigos están en la parte de la fragilidad? Porque podemos enfrentarnos a ellos. Claro, es más porque es fácil más fácil. enfrentarse al frágil que al poderoso. Entonces, si el poderoso nos dibuja un enemigo frágil, pues ahí lo tenemos. Depositando. fácil Claro, descargarnos claro. ahí. Es como papá le pega a mamá, mamá le pega al niño y el niño le pega al gato. Ahora, el problema es que somos todos frágiles y vulnerables por distintas razones. Claro, Entonces pero, al final somos... pero precisamente estamos esa todos en fragilidad y esa vulnerabilidad nos hace desembocar en una cosa que se llama miedo. Y cuando sentimos miedo, vamos a alguien a quien percibimos más frágil y más débil que nosotros Para a depositar el descargarse. A miedo. huellar. Sí. Sí. La culpa de no llegar a fin Porque de no mes tenemos la el tienen los coraje migrantes. Porque no tenemos No, el coraje tampoco claro. de enfrentar el Claro. que realmente tenemos miedo. Claro, la culpa la tiene el migrante que me quita el trabajo. No, la culpa la tienes tú que aceptaste un contrato de mierda por 300 lucas al mes. Claro. No Pero el además no es migrante. cualquier migrante, porque Claro. como el Pablo tiene un chiste re bueno. Claro, nadie se agarra con un alemán. No, No. claro, no le dice, ¿cómo es? Devuélvete a tu país, rubio hermoso. Rubio nadie le hermoso, dice. nadie le dice Nadie. eso. al Sí, a una amiga que es muy en Ecuador le dijo, tenía un profesor de, creo que era historia del arte o de estética en la Universidad de las Artes de Guayaquil, que era gringo, rubio y hetero. Y ella le decía, ¿cómo se siente un hetero rubio y extranjero siendo profesor de arte en una universidad de indios ecuatorianos? Y Dios. No, claro, Dios, Sí. Dios. Y tenemos esos complejitos. Sí. Y tenemos esos complejitos. En el oficio nuestro pasa también. La gente cree que el éxito es... Yo me siento un hombre con mucho éxito, pero tengo muchos amigos. Es decir, yo lo que más valoro de este oficio que tengo es el cariño. Es que nunca me he sentido abandonado. Ese es tu capital, tu Ese- patrimonio. pero además, si lo tengo que explicar en lenguajes capitalistas para que la gente lo entienda, después de la pandemia, sabéis que yo fui hippie tardío y en esa época nos conocimos, yo vivía itinerante por América Latina. Viene la pandemia y me pilla en España. Yo perdí
yo tenía mi agenda cerrada hasta diciembre del 2020. Y estamos hablando de marzo. En menos de un mes me llamaban y todos los contratos y todos los billetes que tenía comprado, Claro. con un mínimo ahorro de dinero, porque yo empecé a cocinar y a contar, iba a las casas a contar y a cocinar, según nos permitieran reunirnos. En pandemia. Después que nos liberaron. Que nos liberaron. Me quedé sin trabajo, sin ingreso de ningún tipo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Iba a empezar a trabajar en febrero, tirando con tarjeta de crédito. Que Ya, aquí la es muy última. común, pero en Europa no es lo común. El crédito es lo último. Claro. Y iba a empezar a trabajar, viene un rebrote. Me dice mi amigo Hernán, el pianista con el que trabajo, de Veletas Rojas, y me dice, papi, ¿por qué no haces una sesión online? Hice una sesión online con colaboración voluntaria y se juntaron 76 personas de 14 países. Wow. Y junté 1.315 euros. Me estás hueveando. ¿Entiendes? Y ahí me di El cuenta... capitalismo. Ahí me di cuenta que el verdadero capital no eran los 1.315 euros. Sí. Sí, claro. Los que se conectaron ahí. Incluso hubo gente que me puso, amigos, 50 euros. Claro. Y le digo, ¿pero por qué me ha puesto ese dinero? Me dice, Aldo, has estado 30 noches contando gratuitamente todos a las 9 de la noche todos los días. Contabas todos los Todos días. los días a las 9 de la noche yo encendía el móvil y me ponía a hablar con la gente. Y la gente me dijo, esos fueron los cafés que no me tomé contigo esa vez. Entonces, claro, ese es el capital que la gente no valora. Amigos con plata. No, amigos, sí, bueno. amigos, yo también tengo amigos con plata. No, estoy jodiendo, amigos sí. con plata, pero tengo amigos muy Sí. pobres. Pero es estoy de eso, acuerdo, estoy de pero acuerdo. no, es el eso, yo aspecto, creo es que decir, no estoy solo. Hay gente que es... Y no que- tener vergüenza, Pati. Sí. Si tengo una marraqueta, la compartimos. Si Sí. tengo dos, Sí. cada uno se come la suya. Pero se trata... Y Pero tenemos... es muy difícil mostrarse así frágil y vulnerable en esta cosa como Tan ilusoria. exitista. Por el espejismo Sí, y del de exitismo. éxito, y El como- espejismo del neoliberalismo y que la gente... Con la gente está huevona. Sí. Y el éxito, po, Y el esa- éxito. esa Y la sensación gente... como que Y tenés que el ser. día que no me dicen guapo... Claro. Ya, No me ha pasado, al dice psicólogo. No sé qué es. No sé de qué me estás hablando. Déjame tomar un poquito de jugo de frutilla, Sí, que, está que estoy muy rojo. Déjame No, tomar. que hablaste un montón, hablaste un montón. Yo te quiero hacer una pregunta en base a que ¿cómo hiciste cuando escribiste tu primer libro? Como este pasaje de la oralidad, bajarlo a algo escrito, que me imagino que no es fácil. Vos mismo decías que considerás que no es lo mismo, entonces, ¿cómo hiciste esa transformación para decir, no sé si era un cuento que ya contabas oralmente o solamente algo específico que quisiste escribir? Mira, ¿Cómo hiciste como ese cambio? escribía para salvarme. Empecé a escribir justo cuando me fui a Moscú. Que tengo poemas de esa época, que yo creo que había días que escribía 17 poemas, malo como el hijo de puta. Escribía para salvarme. En la pandemia descubrí que soy un ser oral, no escrito, y eso me ha aliviado mucho. Descubrir que soy improductivo para el capitalismo y oral para el oficio. Y la primera vez que escribí un texto con una intención más literaria, más lúdica, llegué a La Habana, yo vivía en La Habana ya, llegué a casa, ¿os acordáis de los telegramas, no? Pues No me sé llegó, si lo viví, pero sé lo que es. Ay. me llegó un telegrama, por debajo de la puerta había un telegrama que ponía que un chico de mi barrio, de Meneses, con 16 años había muerto en un accidente de moto. Yo había muerto dos de mis abuelos y esa fue tres de mis abuelos, y esa fue la primera vez que tuve conciencia de que la muerte no tenía edad. La muerte es... Llega. pasa. Llega y te pasa y ese día llegué y yo escribía programas de radio, llegué y lloré mucho. Lloré porque sentí que lo que para mí era significativo se iba a perder si yo no lo escribía. Y empecé a escribir y en 2 noches escribí 16 prosa poética, es más prosa poética, que se llama Recuerdos de mi única casa. De ese texto oralmente solo he podido contar una historia. Porque está muy apegado a un ritmo interno que me cuesta desapegarme. Wow. Y a partir de ahí aprendí que cuando quiero contar algo mío no lo escribo, lo estructuro. Y me subo al escenario y que sea lo que Dios Pero en quiera. el fondo lo que hiciste fue como un vaciamiento. Vaciarme. Entonces para mí la literatura tiene ese punto, por eso cuesta muchas veces tanto salir del texto literario para Quizá no contar. lo pudiste leer porque una vez que está ahí ya te lo sacaste Sí, encima. sí, te lo sacas y luego te cuesta decir, es que esta frase es muy bonita poéticamente, pero realmente
La gente Claro, se va. claro. De hecho, hay una anécdota muy curiosa con un texto mío, que es la historia de amor de mis abuelos, mi abuelo pirata y mi abuela. Ay, Y me hay una encanta. escena muy bonita en la que mi abuela, cuando pierde la cabeza, cantaba con mucha frecuencia la Internacional Comunista. Claro, es una anécdota Pero es real. simpática, es real, real. Para mí, ahora es que la he ido deconstruyendo y asimilando, pero para mí era muy poético. Ver a mi abuela perdiéndose, incluso era como una metáfora ideológica. Y la primera vez que conté ese cuento, la segunda vez que lo conté, se lo conté a un público que estaba acostumbrado a mis provocaciones permanentes. Y dije, y mi abuela se sentó en una mecedora a cantar la Internacional Comunista como si fuera una nana. Y la gente se rió. Y yo sentí que se estaban riendo de la emoción que para mí significaba Como una transmitir burla. esa anécdota. Y ahí me di cuenta de lo importante que era subir al escenario aquello que tú estás dispuesto a que la gente manosee. O sea, lo Que que eso tú en la quieres liter- entregar claro, no necesariamente no- recibido no, claro, como tú quisieras. como tú lo quieres No entregar. es tu expectativa la que se No, cumple, sino sino la la del otro. del que está escuchando. Entonces eso es muy importante Exacto. porque en la literatura, Mira. cuando tú lo escribes, lo colocas de manera tal que en la literatura hay un acto íntimo y tú puedes que te sonrías o no, pero en el acto público, vosotros que hacéis Claro. comedia, Que Expuesto. estás es inmediato expuesto. ese feedback. y que esa Vulnerable. ¿Por qué se ríen con Tanto esto? ¿Por qué ¿Por se no ríen con ríen? él? Se están riendo de mi pobre abuela. Claro. Entonces ahí me di cuenta de lo importante que era. Es decir, de tener la voz bien armadita y decir, espera. Pero tengo una idea, como que tengo entendido, y por mi experiencia un poco también, que para sacar la voz de uno hay que hacer un proceso de autoconocerse, llegar hasta la mierda más profunda también, salir y como que construirse. Claro, es que el tema es que muchas Es un veces... proceso, Es que la voz se construye desde la imitación, en principio. en principio. Y precisamente cuando tú quieres ser honesto, tú dices, es que ese gesto es de mi padre. Mm. Es que este hombre no soy yo. Es que y entonces tienes que deconstruir todo eso que durante Claro, mucho tiempo estaba muy ha sido arraigado. tu voz social. Porque O tenemos muchas voces. aceptar y aceptar que también es parte de tu voz eso que tienes detrás. Claro. Te guste o no, tengas Claro. conflicto o no con eso, pucha, estoy hablando como mi mamá. Esto, Yo esto es una gestos, idea de la mi- gestualidad, yo hago este gesto que es de mi abuela y lo hago mucho en el escenario. Sí, me acuerdo. Muchísimo y muchísimo. Y un día me puse a pensar cuándo venía el gesto y es verdad que si en algún momento la voz se me quiebra o la respiración se me confunde, hago este gesto y hago como que... Así, Volvés. tierra. Sí, como que... Sí. Y lo hice de manera inconsciente y se trata de hacer consciente esas otras voces Claro. que tenemos. Y por eso digo como que esto de que la gente se reía de tu sentimiento, al principio quizá lo sentís, te duele, pero después cuando uno ya No. está, te acostumbras a eso, ¿entendés? Como Claro, y también juegas y dices, espérate que yo te voy a... Mm. Entonces, claro, ya yo cuento en el cuento y digo, en la casa de mis abuelos aprendí las reglas de multiplicar, las tablas de multiplicar, las reglas de ortografía, aprendí a hacer barcos de papel, aprendí a cantar la Internacional Comunista, lo noto, lo relato dentro de una secuencia de hechos que en primera persona te provocan una cosa que se llama nostalgia. Porque algún abuelo te hizo un barco de papel alguna vez, porque algún abuelo te revisó la ortografía. Entonces, cuando yo apelo Ahí a tu conecta. memoria, mi memoria forma parte de la sos un tuya. ilusionista, ¿viste? Es un tramposo. Un Sí. Y tramposísimo. jugás con los sentimientos de la gente. No, no juego. Y juega la gente conmigo también. Bueno, que, también. que me dice guapo y yo llego a mi casa, me descuido, pero Es que tú eres muy atractivo, Aldo. No, de verdad te lo digo. No, yo soy seductor. Seductor. Pero eso es otra cosa. pero eso es atractivo. O sea, Sí. Sobre todo no tengo mucho prejuicio, ¿no? Pero la otra noche pregunté que si alguien había hecho una orgía. Y tuve propuestas para esa noche. no te Pero espérate, puedo porque yo creer. tengo la idea de que el público que va es adulto. Sí, adulto. Sí, sí, estoy hablando con... No, yo para niños que sepáis que soy muy No, respetuoso. no lo decía por los niños. Público no era adulto. adúltero. Sí, pero preguntas las cosas porque lo dices como una provocación. Y de pronto me dice una, sí, sí, sí. Pero noté que había como una intención de Mira. convocarme. Fue al revés. Y digo, yo no tengo edad para esto ya. Qué sofoco. Pero igual. No, igual es bueno que la gente se No, despierte. no sé. Oye, O que la hablando- gente cuente contigo para sus fantasías. hablando de orgías y todo, vamos a ir terminando porque creo que te Que nos tenés tenemos que ir. ¿Qué hora es? Las No, no 7. sé. Y yo me miro la Son las pulsera. 7. Son las 7. Ah. Mi reloj de sol. Y siempre tenemos la última pregunta que es, dado que este programa se llama La Cita, queremos que nos cuentes de alguna cita que hayas tenido. Puede ser romántica, no romántica, buena, mala, una cita con un doctor, una cita
literaria, como dijiste. Con un amor. Mira, yo citas he tenido mucho, yo siempre tengo citas. Sí, me encanta. Tengo citas, siempre tengo citas. Me ¿Alguna dolió mucho. orgía que nos Con la quiera contar? Pati nos íbamos a la fuente alemana, Claro, eran mis citas. ahora ya no está no está la fuente no. alemana. Está pero... el hermano Sí, Facho sí. ahora, dueño de esa fuente Alemán alemana. real. Sí. Y entonces, claro, tengo citas con amigos, con Ámbar. Tenía unas citas bonitas cuando yo conocí mucho más a Pedro Lemebel por un libro que me regaló Ámbar, Me cuando acuerdo. sí, entonces he tenido muchas citas bonitas, pero hablando, y quizás por esa vocación que tengo yo de filósofo frustrado, os voy a traer una cita de libro. Hay un libro que para mí es maravilloso y tiene que ver con todo esto que hablamos y que ha ido saliendo. Hay un libro de un autor italiano que nació en Cuba, porque en Cuba nacen tantas cosas buenas que hay que... un autor italiano que se llama Italo Calvino, El Barón Rampante, El Vizconde de Mediado, El Caballero Inexistente, Las Cosmicómicas y Las Ciudades Invisibles, etcétera, etcétera. Tiene un libro que se llama Las Ciudades Invisibles, que me pasó una cosa curiosa. A mí me llamaron a contar a una ciudad de Córdoba, un pueblo de la provincia de Córdoba en España que no conocía. Yo, que soy tan centro del universo, soñé que el pueblo no existía, pero que me habían llamado para que yo lo nombrara. Me levanto y en lo que pongo la cafetera, que es lo primero que suelo hacer cuando despierto, voy a la estantería y agarro Las Ciudades Invisibles y me la leí. El libro para mí es en esa lectura fue un tratado de narración oral. Pero el final del libro, el libro relata la historia de que el Shah de Kublai Khan, el Shah de Persia, le pide a Marco Polo que le cuente las ciudades que ve en sus viajes. Hasta que llega el momento en que ya el Shah de Persia le va pidiendo a Marco Polo, búscame una ciudad. Son ciudades muy oníricas, muy metafóricas, pero el final es maravilloso. Y dice, estamos muy preocupados por el infierno sin saber dónde está. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Y hay solo dos maneras de salvarse. Una es fácil, es dejarse arrastrar por el infierno hasta convertirse en parte de él. Y la otra es difícil, porque exige atención y exige cuidado. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no es infierno, y hacer que perdure. Pues por eso precisamente, que es como mi cita de todos los días, puedo vivir del cuento. Porque me detengo a mirar dentro del oficio que no es infierno y trato de remar en esa dirección. ¿Y en la vida también? En la vida, en el Sobre amor, todo. con los amigos, todos, siempre. Y ahora tengo un compañero que, como os decía, cuando le vas a hablar de alguien que te da un pellizco, un amigo, pero Pablo me pellizcó, me mira y me dice, pero es tu amigo. Y ya dejó de ser un pellizco. Entonces, yo creo que se trata de eso, de acompañarse. Con la palabra, con una simple palabra, te cambió el... Sí, que con gente que te ayude a pararte en este balcón circular que tengo por vida, donde dependiendo del punto cardinal al que mire, pues pueda ver desde una araucaria hasta un olivo y ser feliz. ¿Qué me decía? Ahí quedamos. Espectacular. Nos dejaste espectacular. peinados para atrás. Listo. pues, Voy al baño a bueno. llorar y... Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sí, me encanta. Y esto cuando sale. Y costó más que la chucha, mira. Yo creo que el próximo lunes podríamos sacarlo Yo creo que para que además tu público chileno tenga Sí. acceso. Ah, vale, que estoy por aquí todavía. Voy a Sí. estar en Calama, pero con Vamos, cosas vamos muy pa' activistas. Calama. Vamos para Pa' Calama. Calama. Voy a estar también el día 13 de noviembre en el Mesón Nerudiano con la E de la Riagada. Y voy a estar en Valparaíso con el Chalo Lave, que tiene un evento que se llama Valparaíso Te Cuento el Cuento. Y acabo de salir de Chile Cuento, que organizan Casa Contada y La Matriosca. No, si está ahí. Y ayer A estuve en tablero la Casa de las vuelto. Palabras, estuve el otro día, y estaba en los Peces de Ciudad, y nos vamos al Hay que Cagüín. sacarte el jugo porque después te vas y... Yo soy más de grasita que de jugo. Bueno, muchas Me gracias. encanta. Gracias a Gracias, ustedes. nos vemos en el próximo programa. Ahora sí hago así, adiós, porque ya sé de qué va esto.